nos muestras amor, nos muestras amor, aún en la oscuridad no nos podemos alejar de tu amor, y no podemos entender tanto amor. Fuiste a la cruz a demostrar tu amor. Tú eres el Padre bueno y fiel, nos proteges con fe.
Muy bienvenidos, es domingo 18 y ha llegado la hora de nuestro culto. Espero que dejen de hacer todo lo que están haciendo para que nos podamos reunir frente al televisor o frente a la pantalla del computador o de la tablet, del teléfono, de lo que tú tengas como dispositivo para bendecir al Señor en este día. Además de bendecir al Señor y dando inicio a esta jornada maravillosa en la cual tendremos palabra, te quiero invitar a ti a que juntos oremos. Oremos. Inclina tu cabeza, te dispone tu corazón a hablar al Señor. Amado Dios Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este tiempo hermoso que tú nos das, Señor. Te damos gracias por la oportunidad de estar escuchando, Señor, esta celebración, Señor, de estar bajo tu presencia, bajo tu cobertura, Señor. Queremos decirte, Padre amado, que te amamos y que te entregamos todo a ti. Amén. Y solo a ti, Señor, y solo a ti, Padre glorioso. Señor, queremos que este sea un tiempo en el cual tú nos regales de tu bendición, amén, nos regales tu palabra y nosotros poder germinar nuestras vidas y hacerla algo útil, Padre amado. Te decimos, Señor, que estamos muy agradecidos, te bendecimos y oramos en el nombre de Jesús. Amén.
no vuelvo atrás. Él me rescató. No hay temor que me pueda atar. La muerte al fin fue vencida ya, pues ya no vivo yo. Hoy Cristo vive en mí. Estaba muerto, mas yo desperté y vi la luz. Dios, todo es para tu gloria. 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 Pues ya no vivo yo, hoy Cristo vive en mí. Estaba muerto, mas yo desperté y vi la luz. Todo es para tu gloria. Dios, todo es para tu gloria. Dios, todo es para tu gloria. Dios, todo es para tu gloria. Hemos llegado hasta el incendio en la calle Condel, donde habían alrededor. Todos ustedes saben que a través de las protestas y todo lo que ha venido pasando en nuestra ciudad de Valparaíso, se produjo un incendio en el templo de nuestra iglesia y en realidad perdimos todo. Tenemos plena confianza y seguridad que las crisis representan una oportunidad y la oportunidad que el Señor nos regala con esto que nos ha ocurrido, donde Él ha permitido en su soberanía que nos ocurriera. Nosotros tenemos la convicción de que se vendrá un tiempo de trabajo, de esfuerzo, de recomponerse, de planificar cuidadosamente, pero también es una oportunidad para confiar en Dios, para ver la esperanza que el Señor trae sobre nuestros corazones. Y por esa razón es que la actitud que tenemos frente a esta crisis es de fe, de creer que Dios es capaz de revertir todas las cosas.
Seguimos siendo iglesia. ¡Seguimos siendo iglesia! ¡Seguimos siendo iglesia! Seguimos siendo Iglesia. 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 Seguimos siendo familia. Muros rodeando estoy. Pensé que caerían hoy, mas nunca me has fallado, Dios. La espera terminará. Sé que has vencido ya. Nunca me has fallado, Dios. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie. Tú eres fiel, confiado andaré, en tus manos estaré. Siempre has sido fiel. La noche acabará, tu palabra se cumplirá. Mi corazón te alabará. Cristo mi Salvador, cúbreme con tu amor.
confiare, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, eres fiel. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. Seguimos con nuestros avisos. Como iglesia que se mueve, como iglesia discípula de Cristo, estamos toda la semana con actividades y los días martes es el día que hemos separado para las casas de paz. Te invito a que si todavía no estás participando en una de ellas, puedas ponerte en contacto con nosotros para ponerte en el lugar que más te acomode. Envíanos un correo a contactos@crichile y nosotros ubicaremos en una casa de paz. Y así como los grupos, como las casas de paz nos permiten conocernos entre nosotros, conocer a los hermanos y aprender de la palabra, los días jueves a las 19:30 horas, grupos de crecimiento. Allí hay un estudio poderoso de la palabra, donde aprendemos sumamente a un nivel más avanzado de ella. En este ciclo estamos hablando sobre la disciplina de la iglesia, que esperamos que te sea de bendición. Eres invitado y bienvenido, y no olvides enviar tus tareas. También les recordamos que este viernes 23 tenemos nuestro CRI encuentro a través de Zoom. No faltes, a las 20 horas. Ahí tenemos la oportunidad de juntarnos todos, de saber cómo estamos, de saludarnos, de orar unos por otros y también de escuchar una tremenda palabra del Señor entregada por nuestro pastor a nuestras vidas. Así es que te esperamos este viernes a las 20 horas. El sábado 24 a las 18 horas. Las mujeres se están reuniendo para estudiar el libro de Efesios, además de tener un tiempo de coinonía entre ellas, conocerse y apoyarse mutuamente. Están invitadas y no faltes, es de bendición para ti. Y terminamos la semana como siempre cada domingo a las 16 horas estrenando el video de los niños. CRI Kids es el canal de YouTube en donde se estrenan. Tenemos un tremendo material de mucha calidad. Míralos, dale like, suscríbete al canal, compártelo. Además te recordamos de nuestras redes sociales en Instagram de CRI Kids. Así es que participa en estas actividades. Y seguido de la presentación de la clase de los niños, a las 16:45 empieza nuestra celebración del culto. No olvides, júntense en familia, júntense en grupos y puedan ver esto. Es de edificación para tu vida y para la vida de tu familia. A las 16 horas, el culto por nuestro canal de CRI TV. Así es. Y si tú tienes un problema, si estás pasando por dificultades, si necesitas que oremos por ti, también pídelo y ponte en contacto con nosotros a través del email contacto@crichile.cl. Tenemos un grupo de intercesión que va a estar orando al pie del cañón, de rodillas delante del Señor, para que tus peticiones sean escuchadas. Por último, no olvides seguirnos en redes sociales. Suscríbete a nuestros canales tanto en YouTube, en Facebook o en Instagram. Lo importante es que puedas suscribirte, puedas darnos algunos likes y además compartirlos con tus amigos, tus familiares, tus vecinos, tus compañeros de estudio o de trabajo. Es la única forma que tenemos en este tiempo de llegar a mucha más gente y poder llevar el Evangelio para que la gente conozca a Cristo. Síguenos y comparte. Vamos a la palabra. La palabra de hoy se titula Conociendo al Maestro. Para ello, le voy a invitar, hermanos, que usted pueda buscar en su Biblia el libro de Marcos, capítulo 4, verso 35 al 41. En este pasaje vamos a estar conversando en esta tarde y estoy seguro que el Señor nos va a hablar de una forma muy poderosa. Pero antes de comenzar, me gustaría hacer una pequeña introducción al contexto de este libro.
Por lo cual me gustaría señalarles que es en los evangelios donde encontramos mayores evidencias, mayores aspectos sustanciales acerca de la vida, obra y ministerio del Señor Jesús. El evangelio marcano, que se ha denominado el evangelio de Marcos, es uno de los evangelios sinópticos. Cuando hablamos de los evangelios sinópticos, tenemos que entender de que son aquellos evangelios que son similares, que abordan finalmente la vida y ministerio del Señor Jesús desde miradas distintas en atención a que sus destinatarios son diversos. Los evangelios sinópticos son Mateo, Marcos y Lucas, y esta tarde estamos hablando del evangelio según San Marcos. Debemos señalar que los evangelios, en cuanto a su género literario, son biografías antiguas, como una forma de escrito histórico. Ya les señalaba que los evangelios fueron escritos para distintos destinatarios, en donde el evangelio de Marcos fue escrito para cristianos romanos. Estos cristianos romanos no tenían mayores antecedentes acerca de las tradiciones y costumbres judías, que son aspectos muy relevantes al momento de abordar el evangelio. Por tanto, el autor de este evangelio, al abordar los aspectos de la vida y ministerio del Señor Jesús, lo que hace es profundizar mucho más en estas tradiciones para que el lector pueda entenderlo de mejor manera. El responsable de todo esto fue el joven Juan Marcos, quien era discípulo del apóstol Pedro. Esto lo podemos ver en 1 Pedro 5:13. Es más, este aspecto sustancial de la autoría de Juan Marcos siendo discípulo del apóstol Pedro fue lo que dio mayor certeza para poder formar parte del canon, el hecho de que tenga autoridad apostólica este evangelio, toda vez de que fue hecha por un joven que era discípulo del apóstol Pedro y fue él quien fue supervigilando aquellos aspectos de la redacción de este evangelio. A su vez, este evangelio se conoce como el evangelio de la acción, puesto que Jesús está en un constante movimiento y acción. Vemos que va para allá, hacia acá, haciendo milagros, prodigios, sin mayores pausas, puesto que la labor de este joven al escribir es poder enfatizar los aspectos más relevantes de la vida y ministerio del Señor Jesús. Pues bien, dicho eso, por favor acompáñeme en la lectura. Abra ahí su Biblia en el capítulo 4, verso 35 al 41, como ya se lo había señalado, y leamos el Evangelio de Marcos. Verso 35 comienza así: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Está hablando el Señor. Una vez despedida la multitud, se lo llevaron tal como estaba en la barca. También había otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento que echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Lo despertaron y le dijeron: ¡Maestro! ¿No tienes cuidado que perecemos? Él, levantándose, reprendió el viento y y dijo al mar: ¡Calla! ¡Enmudece! Entonces cesó el viento y sobrevino una gran calma y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces sintieron un gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aun el viento y el mar lo obedecen? Tremendo pasaje, hermanos. Permítame hacer un comentario introductorio a este respecto. La expresión que se usa aquel día está aludiendo a aquellos acontecimientos que tuvieron lugar durante el capítulo 4. Vemos que el Señor Jesús estuvo enseñando por parábolas a un sinnúmero de personas que llegaron para oírle. Y Él les exhortó durante todo un día. Por tanto, Él junto a los discípulos habían estado una jornada extensa de trabajo. El Señor Jesús estaba agotado, estaba cansado. Con esto vemos la condición de su naturaleza humana, puesto que la humanidad, el Hijo de Dios, experimenta los mismos problemas y limitaciones propias de los hombres. Esto lo vemos incluso en el hecho de que Él dormía durante el viaje. Estando ya muchas horas en el mar, remando, pues deberían ir al lado opuesto del mar de Galilea. El Señor les dijo que debían ir al otro lado. Por tanto, ellos ya remando y avanzando, puesto que no tenían los implementos que hoy conocemos, quizá una máquina a motor. Por tanto, ellos tenían que hacer las cosas a la antigua, tenían que remar por horas para poder llegar al otro lado. Y en ese momento dice la palabra que sobrevino una gran tempestad. Y ellos tuvieron temor de naufragar. Y despiertan los discípulos al maestro y le reconvienen por su actitud frente a la calamidad que les acontecía. Entonces Jesús se levanta, calma la tempestad y reconviene a los discípulos por la actitud que ellos tenían. Y ellos, sorprendidos por esto, se miran unos a otros, sorprendidos por lo que acaban de presenciar, y se dicen: ¿quién es este que aun los vientos y los mares le obedecen? Oremos.
Amado Señor, te doy gracias, Padre, por este tiempo que tú nos permites poder, Señor, escudriñar tu palabra. Te ruego, Señor, que tú nos puedas iluminar estos pasajes, Padre, y podamos, Señor, ser edificados a la luz de la verdad de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. En este relato, hermanos, vemos tres cosas que me gustaría poder enunciárselas a modo de pregunta. En primer lugar, ¿quién es Jesús? En segundo lugar, ¿qué fue lo que hizo Jesús? Y finalmente, ¿por qué Jesús reprende a los discípulos? ¿Quién es Jesús? Para los discípulos, hasta ese momento, Jesús finalmente no es lo que nosotros entendemos hoy en su labor como el Mesías, como el Salvador, como aquel que dio su vida en la cruz por nosotros. Debemos recordar que estamos recién en los inicios de este Evangelio, en el capítulo 4. Por tanto, hay una revelación progresiva en estos aspectos, por cuanto los discípulos aún no habían captado de manera adecuada la labor del Mesías. Por tanto, si bien pudieron haberle aceptado como el Mesías prometido para Israel, pero su concepción en torno al Mesías aún estaba en pañales. Ellos esperaban a alguien que los pudiera salvar del imperio romano. Recuerde usted, hermanos míos, que la opresión del imperio romano era brutal. No era una simple servidumbre, sino que había un sinfín de actos que eran arbitrarios, ilegales, que atentaban contra la dignidad propia de los judíos. Por tanto, ellos esperaban que viniera el Mesías y los librara con gran poder. Pero esto no es lo que el Señor Jesús tenía preparado para ellos, por cuanto su concepción en torno a quién era el Maestro, la verdad que era muy, pero muy deficiente. Ellos no entendían lo que el Señor Jesús decía cuando Él se refería a sí mismo como el Hijo del Hombre. Ellos no entendían su naturaleza. Y este tema de la naturaleza del Señor Jesús, la verdad que ha dado mucho debate a lo largo de la historia. El apóstol Pablo nos dice en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres su pecado. Tremenda declaración que hace el apóstol Pablo. En el siglo II, ya con el avance del cristianismo, se levanta un hombre llamado Tertuliano, quien fue un apologeta de su época y expresó esto que fue fundamental para los acontecimientos posteriores, en especial en el Concilio de Nicea y lo que sucede después en Calcedonia, al señalar que hay en Cristo una persona y dos sustancias o naturaleza. Lo que ya avanzado el tiempo se conoce en teología como unión hipostática. Por cuanto ellos, los discípulos, no entendían realmente quién era Jesús y quién realmente era el Mesías y la labor que debía hacer. A su vez, para los discípulos en ese momento, el Señor Jesús, el Maestro, fue alguien que se mostró indiferente frente a su crisis. Y esto muchas veces nos sucede a nosotros frente a los embistes de nuestra propia realidad. Solemos preguntarnos por qué Dios no ha intervenido. Quedé sin trabajo, tengo un familiar enfermo, tengo un problema en mi salud y nos preguntamos ¿por qué Dios no ha intervenido? ¿Será acaso que está durmiendo? Y tenemos la misma actitud de incredulidad que tuvieron los discípulos frente a esta situación. Pero permíteme ser majadero en esto, hermanos míos. Él estaba dormido, tranquilo, puesto que él había dicho que debían cruzar al otro lado. Y nada, pero absolutamente nada, se iba a entorpecer en lo que el Señor Jesús ya había dicho y había declarado. Él dormía sabiendo que todas las cosas descansan en el poder de su palabra. Él no se ha bajado de la barca, hermanos míos. No importa lo que tú estés viviendo, el Señor Jesús está en absoluto control. Y esto lo vemos, hermanos míos, en aquello que nos revela el verso 39 a propósito de la pregunta. Y creo que con esto cierra sin lugar a dudas quién es Jesús. Puesto que en el verso 39... al controlar los elementos de la naturaleza, Él manifestó su poder y autoridad como el Señor de la creación. La naturaleza no puede resistirse a la voz del Señor que la sustenta con el simple poder de su palabra. La autoridad y soberanía de quien es Dios encarnado es entendida inmediatamente por la creación. Tremendo, hermano. El Señor Jesús estaba actuando. Su voz no pudo haber quedado indiferente frente a la naturaleza, que entendió inmediatamente la voz de aquel que acomodó el cosmos en su lugar. Aquí su condición divino-humana pasa un plano determinante que condiciona los datos sobre su persona y su obra. Los discípulos estaban experimentando una manifestación soberana de poder y autoridad por el Señor Jesús. Hermanos míos, no de extrañar la expresión de asombro que ellos tenían al mirarse
unos a otros y preguntarse quién es este. Llevaban tiempo con él, pero no habían visto semejante revelación de poder y de autoridad. En el tiempo antiguo, la tradición judía, el único que podía controlar los elementos de la naturaleza era Dios mismo. Por tanto, ellos, si bien estaban familiarizados con los profetas en el Antiguo Testamento, incluso con las labores más milagrosas que se pudieron haber experimentado, todas y cada una de ellas fue hecha en el nombre del Señor, en el nombre de Jehová. Pero aquí vemos a Jesús en su autoridad, controlando los elementos de la naturaleza, manifestándose y revelándose como el Señor de la creación. Por tanto, hermanos, tremenda declaración que hace el Señor al controlar los elementos de la naturaleza. Y con esto pasamos inmediatamente al punto número 2, a propósito de qué fue lo que hizo el Señor Jesús en ese episodio que estamos trabajando. Los discípulos se dirigían a una muerte segura. Hermanos míos, la ubicación geográfica en la que tuvo lugar esta tempestad es conocida aún en la actualidad por tormentas, tempestades espontáneas. Por tanto, las embarcaciones con mayor tecnología hoy corren el peligro de naufragar. Cuanto más ellos con lo que estaban experimentando. Ellos no iban a una gran embarcación, era una barca pesquera que se usaba para la labor que desarrollaban incluso los mismos discípulos. Por tanto, era un puntal bajo que fácilmente se me ingresaba el agua. Habían a lo menos 13 personas a bordo de esa embarcación. Por tanto, lo que a ellos se dirigían era una muerte segura. Iban a morir en ese naufragio. Pero el Señor Jesús, al manifestar su poder y autoridad, los salva de una muerte segura. Y esto, hermano mío, no es sino una antesala de lo que el Señor Jesús, capítulos más adelante, hará por todos y cada uno de nosotros, sus escogidos, hermanos míos. Ahí en la cruz el Señor manifestó su poder, dando su vida y luego tomándola, dando su vida en rescate de muchos. Él soportó en la cruz toda la ira de Dios por nuestros delitos y por nuestros pecados. Él nos dio vida, dice la palabra que Él nos dio vida juntamente con Cristo. Él nos rescató, Él nos redimió, Él nos declaró justos cuando éramos culpables. Hermanos míos, así como en este pasaje vemos que Jesús salva a sus discípulos, de la misma forma nos salva a nosotros. Pero para eso, frente a tanta demostración de poder, es necesario que nosotros respondamos en arrepentimiento y en fe. Y es precisamente, hermano mío, lo que en el tercer punto el Señor le reconviene a sus discípulos. Pero sin ir más lejos, permítanme leer lo que dice Marcos, el mismo evangelio que estamos trabajando, capítulo 10, verso 45. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Primera de Pedro 3:18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Hermano mío, no sé tú, pero con esto, al yo estudiar esto, caí de rodillas inmediatamente, dando gloria al Señor, Dios poderoso, porque estando muertos en nuestros delitos y pecados, Él obró y nos dio vida. Hermano mío, la obra de salvación no fue algo espontáneo, no fue algo que se le ocurrió en el momento. Fue establecida, decretada por Dios desde antes de la fundación del mundo. Él estableció un plan para salvarnos. Esto lo vemos en Génesis, en el protoevangelio, que el Señor Jesús iba a actuar, iba a venir, iba a pisar la cabeza al enemigo. Por tanto, hermano mío, esto debe llenarnos de gozo, de asombro, pero también doblar nuestras rodillas en adoración al Maestro de Galilea, al Señor Jesús, el Verbo encarnado, la imagen del Dios invisible. ¡Wow! ¡Qué tremendo, hermano mío! ¡Qué tremendo! En tercer lugar, hermanos, ¿por qué Jesús reprende a los discípulos? El Señor Jesús no reprende a los discípulos porque lo despertaron. No es como que usted estuviera en su casa y alguien va, lo despierta y usted se enoja. El Señor Jesús no le importó que le hayan despertado de su sueño, sino que lo que le molestó al Señor Jesús fue la falta de fe que tuvieron los discípulos. Habían pasado tiempo con Él. Debían entender que el Señor Jesús era el Señor de la creación. Debían entender la naturaleza misma del Mesías. Pero ellos en su incredulidad no entendieron. Se cuestionaron, se miraron unos a otros preguntándose quién era Él. Habían pasado tiempo con Él. Hermanos míos, así mismo ocurre en tu vida y en la mía. Habiendo pasado tiempo conociendo al Señor, habiendo pasado tiempo en la iglesia, frente a las dificultades, frente a las adversidades de la vida, nos preguntamos, bueno, realmente, ¿quién es Dios? Porque estoy viviendo tiempos difíciles, estoy viviendo angustia, estoy viviendo tempestad y no veo respuesta del Señor.
Pero hermano mío, nosotros necesitamos responder en fe y en arrepentimiento frente a la obra soberana y majestuosa del Señor Jesús. Porque el Señor no se ha bajado de la barca, Él sigue siendo Dios y Él es fiel, hermano mío. Tenemos que aprender a descansar en su providencia y en su soberanía. Estamos pasando tiempos difíciles, lo sé, hermanos míos. No sabemos lo que va a suceder mañana, pero sí sabemos que la palabra de Dios es viva y eficaz y no pasará. Por tanto, podemos descansar en sus promesas, descansar en su majestuosa providencia y rendir nuestra vida en adoración. Hermanos míos, necesitamos examinar nuestros corazones y preguntarnos si realmente conocemos a Jesús. ¿Qué sucede contigo cuando te enfrentas a una situación difícil? ¿Qué pasa por tu cabeza cuando te enfrentas a enfermedad, a la pérdida de tu trabajo, a la incertidumbre? ¿Te apartas del Señor Jesús? ¿Te alejas de su palabra? ¿Dejas de orar? ¿Dejas de buscar? Eso es evidencia que realmente no has creído, no has depositado tu esperanza en el Señor. Y te merecería la misma reprensión que el Señor Jesús le hizo a sus discípulos. ¿Dónde está tu fe, hermano? Aún tú me pudieras decir, yo frente a la crisis tengo una actitud positiva. Hermanos míos, los incrédulos son conocidos por el optimismo. Por tener una actitud positiva, aún sufren los embites más terribles de su propia existencia. Pero hermanos míos, eso no es evidencia que realmente hemos conocido a Cristo y nos hemos arrepentido de nuestra maldad. Necesitamos examinar nuestros corazones, hermanos míos. Y ese es el llamado de hoy. Examines tu corazón. Porque mira lo que dice Filipenses 1:6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Hermanos míos, ¿estás viendo la obra que el Señor hizo en tu vida al momento de que experimentaste el nuevo nacimiento? ¿Estás orando más? ¿Estás leyendo más la palabra? ¿Estás viviendo una obra de santificación en tu vida? Porque en ese momento el Señor nos declaró justos, nos santificó, pero a su vez la palabra nos enseña que hay una santidad que va tomando lugar en el tiempo. El que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará. La palabra nos dice que nos lleva de gloria en gloria. Por tanto, hermano mío, si tú no ves esto en tu vida, yo te animo, yo te exhorto a que tú puedas responder en fe, a que tú puedas creer en Cristo y a rogarle al Señor que haga esa obra de santificación en tu vida. Tú me puedes decir, ¿sabes qué? Yo llevo mucho tiempo en la iglesia. Llevo mucho tiempo en las bancas del templo. Pero mire lo que dice Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Hermanos míos, hay fruto en la obediencia a su vez. Por tanto, el que tú lleves mucho tiempo en las bancas de una iglesia no es evidencia de que tú realmente has conocido a este maestro, que tú realmente has conocido al Señor Jesús. Hermano mío, si es primera vez que tú escuchas un sermón como este, yo te animo a que tú puedas arrepentirte y creer, porque Jesucristo es nuestro Salvador. Él soportó en la cruz toda la ira de Dios por nuestros delitos y pecados, hermanos míos. Lo único que merecemos es la ira de Dios, pues Dios es santo y es justo. Y como es santo no puede tolerar tu pecado, pero como es justo no puede dejar sin castigo tu pecado. Pero hermanos míos, Cristo soportó en la cruz esa ira que merecíamos nosotros, esa ira que merecíamos por nuestros delitos y pecados. El justo soportó nuestra transgresión, hermanos míos. El que no conoció pecado por nosotros fue hecho pecado. Por tanto, en la cruz se satisfizo la ira de Dios. Y en su gracia y misericordia hoy somos aceptos en el amado. Él nos dio vida juntamente con Él. Por cuanto, hermano mío, yo te animo a que tú examines tu corazón esta tarde. Si tú llegas a la conclusión de que realmente no has conocido al Maestro, que realmente no has conocido a Jesús, es una buena tarde para que tú puedas arrepentirte, para que tú puedas entregar tu vida en Él, porque en Él debe estar tu esperanza, no en las noticias, no en las eventuales circunstancias que van a darse este próximo año, sino debe estar cimentada en Cristo y en su palabra. Oremos, hermanos. Amado Dios Padre, te ruego, Señor, en esta tarde, Dios, tú puedas permitirnos, Señor, a través de tu Espíritu Santo, Señor, examinar nuestros corazones. Padre amado, mostrarnos realmente, Señor, si hemos entregado nuestra vida en arrepentimiento y fe ante ti, amado Salvador. Te ruego, Padre amado, tú, Señor, nos des la paz, la tranquilidad, Señor, de saber de que hemos entregado nuestra vida delante de ti, Señor. Y si no, Padre amado, inquieta nuestra vida, Jesús, para que podamos tener un encuentro con Cristo y Cristo resucitado, Señor. Te ruego, Señor, tú nos guíes y tú nos enseñes, Señor.
En el nombre de Jesús. Dios les bendiga, hermanos. Voy sintiendo que hoy puede ser el día que tanto esperé para volver a ver lo que hace tanto tiempo encontré. Solo necesito una voz que cante de frente sin temor. No dejaré morir la esperanza de encontrar una voz donde vivir. No dejaré morir la esperanza de encontrar una voz que cante melodías de